Queremos una justicia ciega, pero no ciega para no ver a las víctimas o no ver las pruebas ni las evidencias, sino una justicia ciega que no distinga humildes de poderosos. Cientos de personas protestan de esta manera en la Plaza de la Virgen en la concentración que realizan las víctimas del metro pidiendo una investigación del accidente. Es la primera vez que se reúnen tras la decisión de la jueza Nieves Molina de no reabrir el caso. En el auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia admite que FGV no le informó de los descarrilamientos previos del convoy, pero lo considera irrelevante. Está adjudicándose el papel de perito cuando dice que la información que se presenta es o no es relevante para la determinación de las causas del accidente, cuando precisamente el perito judicial que vio la causa ha manifestado que si hubiera tenido otra información, probablemente la conclusión del informe pudiera ser diferente. A pesar de que para la jueza no sea relevante que Ferrocarrils de la Generalitat mintiera, la Asociación de Víctimas del Metro ha presentado un escrito para pedir el cese de los empleados que ocultaron la verdad. Que se haya ocultado información en una causa judicial nos parece que es motivo suficiente para que los trabajadores que realizaron ese ocultamiento de información sean cesados por parte de FGV, que es un organismo público que estamos manteniendo con nuestros impuestos. Incluso los afectados y las víctimas del accidente pues sean cesados de su puesto de trabajo porque evidentemente faltaron a la verdad. Son ya 7 años y 3 meses pidiendo que se investiguen las causas del accidente que causó 43 muertos y 47 heridos. Aunque la jueza haya paralizado la reapertura del caso, los familiares no desisten. Que está toda la plaza llena, pues es que es una fuerza que se transmite, que la recibimos y que la pensamos utilizar para llegar hasta el final. ¡Sí se puede!